compartir este mensaje. Busquen 2 Samuel 9. El pastor predicó el otro día esta palabra. Así que se va a acordar. Tenemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien hago yo misericordia? Por amor a Jonathan. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Hasta ahí vamos a hacer. Esta historia está muy interesante. La verdad que yo estuve un poco buscando información y encontré demasiada información. No se la voy a pasar toda. Busque usted. Acá hay una historia interesante de Saúl y Jonathan. Estaba David, otro personaje también en este lugar. Todavía no reinaba David en ese tiempo, sino reinaba Saúl. ¿Estoy bien? Sí. Saúl con su hijo Jonathan van a una guerra, muere en la guerra, queda su hijo y su hijo sufre un accidente. Mefiboset sufre un accidente. En ese accidente él queda inválido, pongámosle, no puede caminar y lo mandan y él terminó en una ciudad, terminó en la nada, donde nadie lo conocía. Y sabe que es interesante porque Saúl era el rey en ese tiempo, Dios lo había puesto, que el reinado le tocaba a Jonathan, y si le tocaba a Jonathan por herencia, y le tocaba a Mefiboset por herencia, pero Dios cambió los planes y puso a David. Cuando pasa todo esto, empieza David, el rey David, empieza a reinar, y David se acuerda de una promesa que él había hecho a su amigo Jonathan. Pasaron muchos años y se acuerda de esa promesa. Entonces el rey David manda a buscar a Mefiboset. Y sabe que lo interesante que yo le quiero compartir, este es un mensaje muy cortito. Es un personaje que se llama Siba. Muchos lo pasan como de largo a Siba. Todo se concentra en la mayoría en Mefiboset. Es una historia de gracia, una historia donde se nota la gracia de Dios. Pero había un personaje que se llamaba Siba. Y Siba era uno de la casa de Saúl, era un siervo de Saúl, que ahora pasaba a ser un siervo de David, porque estaba reinando David. Y sabe que cuando le preguntan a Siba por Mefiboset, él le dice: sí, queda uno, sí hay uno. ¿Dónde va? ¿Qué significa? Busqué información. ¿Dónde va? Significa no palabra. ¿Qué quiere decir no palabra de Dios? A un lugar que la palabra de Dios no llegaba. Es un lugar inhóspito. Es un lugar donde también significa no pasto, donde no se podía sembrar. Es un desierto, no se puede sembrar, no se podía hacer nada. Es un lugar que ¿cómo podemos decir? Todo lo que no servía en el pueblo, lo que desechaban, la persona que desechaba, ¿a dónde va? A donde la palabra de Dios no llegaba. ¿Qué quiere decir eso? Que no iba nadie. Literal. Que no llegaba nadie.
Y David le dice, ve a Mefibosé. Me interesa cuando Mefibosé le dice, Siba, perdón, le dice, ¿tú eres Siba? Sí, mi señor, tu siervo, le dice, tu siervo. Siba tenía toda la información del reino porque él ya estuvo en el reino. Ella tenía toda la información, ella había vivido en el reino. Lo mandan a buscar a Mefibosé a este lugar. Lo va a buscar y sabe que Mefibosé estaba ahí y es triste porque Mefibosé es el ejemplo, vamos a poner, es un hombre iniciado en ese lugar. Ya me trajo. Donde estaba Mefibosé, es un lugar difícil. Y yo lo tomaba como esto. Es un lugar donde nadie quiere ir. Es un lugar donde la palabra de Dios no llega. Pero hubo un hombre que fue mandado por el rey. Le dio una orden y dijo, sí, mi señor. Y fue a buscar a Mefibosé. Un hombre lisiado, que ya no tenía sueño, que ya no tenía esperanza, que le tenían que alimentar porque en ese tiempo no se pagaba pensión por discapacidad, ningún tipo de bono, ninguna cosa, no se pagaba nada. Lo tenían que ayudar o alimentar, imagínense. Entonces, Siba lo va a buscar a este hombre y yo pensaba cuando leía esta historia, decía, hay dos personas. Hay uno que va a buscar y hay uno que hay que ir a buscar. Mefibosé era el hombre que necesitaba que lo vayan a buscar. El que estaba triste, el que estaba en situación de calle, pongámosle, justo estamos en trabajo. El lisiado, el abandonado, el depresivo, el triste, el dejado. ¿Cuántas cosas le podríamos poner, no? El que se había ido, le podemos poner muchos nombres, pero un nombre que me interesa, que es Siba, el que lo fue a buscar, y que también me interesa porque tenía una orden del rey. El otro día conté algo que me pasó, no sé si se acuerdan, que venía del centro, lo voy a contar igual, que venía del centro y me cruzo a un hombre y cuando lo paso, lo cruzamos la mirada, lo paso y me dio algo fuerte acá en mi corazón. Entonces agarré y me hice un poquito el porfiado y seguí de largo. Pero eso me empezó a molestar y no podía. Hice 3 cuadras, 4 cuadras, pasé una placita y dije no. Dije, Señor, y iba discutiendo con Dios y decía, no, Señor, ¿cómo que son cosas mías? Porque siempre iba con la alabanza, iba con una alabanza el taco acá en el tobillo. Y digo, no, capaz que son cosas mías. Y digo, no, y como que freno un poco el banalizo. Y digo, no, si tú me estás hablando, si tú me bendecir a ese hombre, le decía yo, y si yo no voy y le robo la bendición, todas estas cosas me encen de camino. Y entonces voy, llego como a 3, 4 cuadras y digo, no, voy a volver. Volví por la otra cuadra, bueno, me lo crucé, charlé con este hombre y le digo, hola, discúlpeme, ¿cómo anda usted trabajando? Sí, trabajando. Discúlpeme, le digo, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Usted conoce al Señor? ¿Conoce? ¿Usted es conocedor? Le dije, ¿usted es conocedor? Me dice, no, él pensando que yo le estaba diciendo si conocía el lugar. No conozco. Dice, no, si usted conoce de la palabra. Me dice, no conozco de la palabra. Entonces le digo, ¿qué tiene algún familiar, algún pariente, algo que tiene que vaya a la iglesia? Le cuento, porque pasé por acá de largo, no sé si me vio recién. Me dice, sí, lo vi. Dice, hice una cuadra
y me pasó algo en el pecho y no pude irme y tuve que volver, le dije, porque Dios me mandó a verlo a usted. Y él me miraba como, bueno, sí. Me dice, sí, tengo algunos familiares que van a la iglesia. Dice, ¿vio? Ahí le está hablando con usted, porque si no, no había vuelto. La cosa de esa charla, charlando, él me dice que era de Venezuela y que había venido hace poquito en este lugar, 2 semanas o 2 meses, eso que no me puedo acordar bien. Entonces estaba ahí vendiendo huevos. Y dice, no lo conozco, ¿para cuándo queda tu iglesia allá? Villa Seferino. Dice, no lo conozco, me dice. Bueno, la cosa es que, charlando, el hombre me dice, lo llaman por teléfono, yo me quedo un ratito más, corta, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, mis hijos son pastores en Venezuela, me dice, de toda la charla que tuvimos, me dice, mis hijos son pastores en Venezuela. Me dice, y mi hijo me dijo antes de irme, me abrazó y me dijo, papá, le voy a decir a uno de mis hermanos que te vaya a ver. Y yo quería llorar ahí, quería llorar en el lugar, quería llorar, me la aguanté. La cosa que, bueno, Dios cumplió la petición del corazón de su hijo, le digo, lo vine a ver, dijo, viene un hijo de Dios a verlo, uno de hermanos de Cristo de su hijo. Y acá le digo, le doy la mano, todo lo voy a despedir, le digo, llame a su hijo y dígale que Dios cumplió la petición de su corazón, que lo vino a ver un argentino, y el hombre quedó contento y bueno, ahí le bendije su trabajo. Y como decía Isabel, ¿qué había pasado si hubiera pasado el largo? Si no había ido. Una que me perdía esta experiencia, pero si me hubiera ido y le robaba esa bendición, y que nunca me iba a enterar que un pastor joven de Venezuela había orado, y yo justo iba pasando y Dios me dijo que vaya a ese lugar. Y esto es un poco de lo que me gustaría compartir. Siba dice, sí mi Señor, ¿sabe por qué? Porque estaba dispuesto a servir al Señor. Porque Siba fue el que fue a buscar a Mefibosé. David mandó a buscarlo, el rey mandó a buscar, el rey dio una orden, ve a buscarlo a Mefibosé. Y Siba dijo sí. Y tenemos dos puntos acá. Somos Mefibosé, que está bien, no está mal, está bien, porque hay personas que están llegando a la iglesia y que pueden ser ese Mefibosé. Pero también los que estamos hace rato acá dentro de la iglesia, los que somos cristianos, ya hace como no sé cuántos años, ya se me olvidó, podemos ser Siba, que vamos a buscar a Mefibosé. Yo quiero ser Siba. Amén. Y tengo una orden de parte de Dios. Dios me dio una orden que lo vaya a buscar. Hay un versículo bíblico muy interesante que está, se lo voy a contar. Está Moisés en la zarza y está charlando con Dios y Dios le está dando una orden. Le dice, vea a los hijos de Israel. Y Moisés le responde, se lo relato así, lo dice tan así, se lo estoy relatando. Moisés le dice, ¿y qué voy a decir? ¿Qué le digo? ¿Quién me envió? Y Dios le dice, dile que te envió el gran yo soy. El gran yo soy te envió. Y busqué también un poco qué quería decir, después de leérselo. El gran yo soy tiene mucho significado, pero también quiere decir que el que te envió no tiene ni principio ni fin. Amén. Que Él es Él hizo todas las cosas. Amén. Y también, cuando leía ese versículo bíblico, decía, qué loco, ¿no? Que a veces nos hacemos esa pregunta cuando Dios nos envía a hacer algo, ¿no?
como me pasó con este hombre, uy, ¿voy o no voy? ¿Será de Dios? Uy, Dios me ha enviado. No, para mí que son cosas mías, cosas locas que me pasan a mí en mi cabeza, que no paran de pensar cosas que están maquinándose todo el día. Y cuando llegas al lugar te das cuenta que sí, fue él. Y que le voy a decir que ahora, de hoy en adelante, cuando Dios lo envía a hacer algo, y pongámosle enemigo o pensamiento, porque en realidad nuestro propio enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos, porque nosotros le ponemos cosas entre medio. Una palabra que le enseñé a los chicos con una manualidad hace 2 sábados atrás, decía una frase: solo lo que no intentaste es lo que no puedes lograr. Si no lo intentaste, obvio que no lo vas a lograr. Y eso es una gran verdad. Una vez, este es el último testimonio, una vez me pasó que estaba en mi casa. Yo tengo un sauce grandísimo que tapa todo el patio y tengo la sombra ahí pegando ahí a tomar mate. Antes tenía jardín, ahora no. Tenía re lindo ahí con plantas rosas que me regaló un hermano, todavía las tengo. Y tenía todo lleno de cosas así, una comodidad. Y una vez, y ahí tomaba mate yo, y una vez el Señor me empezó a molestar, ir a un lugar, ir a lejos, tenía que ir en bici, yo no tengo auto. Y iba en bici, yo quería ir, estaba re cómodo, y me podía haber quedado ahí. Y agarré y dije, no, voy a ir porque cuando se le viene un nombre, se le viene el nombre, si no se lo puede sacar a casa, no se lo puede hacer. Y agarré y dije, no, voy a ir. Agarré la bici, al otro día fui. Y me fui a ese lugar. Tenía que subir toda la barra tallata, la normal, allá, la viseta para allá atrás. Y me fui. La cosa es que fui, tomé unos mates ahí con la gente, es una familia cristiana, y charlando con este hombre. El pastor había predicado un mensaje, un domingo había predicado una de subir al monte. Entonces el pastor contaba cuando se subía al monte, cada vez que uno va subiendo al monte, ¿qué te pasa? Te golpeas, hay jarilla, hay de todo, explicaba ahí el pastor ese día. A mí me quedó tan grabado ese mensaje que voy a la casa de esta familia y empezamos a hablar cualquier cosa, cualquier noticia y cosas que pasaban, animales, ¿no? Y bueno, de repente empezamos a hablar, le pregunté yo si estaba haciendo la iglesia y todo, y empezamos a hablar de la iglesia y todo. Bueno, todo fue enredando, ¿verdad? Y el varón me empezó a contar una de las hijas, que una de las hijas se le había ido de la casa, y que se le había ido con un pibe de esos que saben usar las palabras, no sé cómo decirlo, para no decir nada fuera de lugar. Y ¿saben qué loco? Porque la chica era muy estudiosa, terminó la secundaria, todo. Y bueno, se fue con este chico. Y la onda que había una mala relación, o sea, pero que había violencia entre ellos y todas esas cosas. Voy al lugar, ya me empieza a contar, y el hombre se quebró. ¿Sabe qué es lo raro? Porque cuando te envía Dios, Dios sabe hacer las cosas. Que es un hombre muy criado en el campo, criado en el campo, hombre, hombre del campo, que es machista, por no poner una palabra, hombre, que no tiene esa de quebrarse tanto, de abrirse tanto con una persona, pero Dios estaba haciendo las cosas. Y la cosa que llego charlando con el hombre, y me vine al recuerdo de la predicación, esa predicación del monte, subir al monte. Entonces se la empecé a predicar al varón, y este varón se quebró de una manera tremenda y me dice, ¿sabe qué? Diego estaba esperando una palabra de Dios, dice. No sabía qué hacer, qué quería hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, pero
si lo hacía terminaba mal con su hija, porque su hija seguía estando con él. Entonces agarró y bueno, él me dijo, estaba esperando una palabra de Dios. Le entregué esa palabra. La cosa es que el hombre, los padres lo vienen a buscar, me pongo a hablar con la hija de este muchacho. Y le habían pasado millones de cosas dentro de la iglesia, era una joven. Que estaba en el coro, le apagaban el micrófono, re mala la compañera, súper espiritual. Le apagaban el micrófono, no la dejaban cantar, hay unas cosas raras. Y entonces yo le empecé a hablar todo el tema de la adoración, el tema de la alabanza. Y me terminó diciendo algo. Me dice, ¿sabes qué, Diego? Me dice, hace meses que estoy buscando a mi pastor, dice. Quiero hablar con él, dice. Y me esquiva, dice. Siempre le digo, pastor, quiero hablar con usted, quiero hablar las cosas con usted. Bueno, hija, cuando después, dice, y pasan. Y no, nunca he hablado con vos. Y vos venís de allá abajo, ni siquiera vas a mi iglesia, y venís y me traes una palabra de Dios que yo necesitaba. Pero si me había quedado sentado, no me hubiera pasado nada. Y también me hago esta pregunta. Si Siba, que fue el enviado, se había negado, obvio que en ese tipo era otra cosa. Pero él podía haber dicho, no conozco a nadie, para no irlo a buscar. Dice, ¿qué voy a buscar a este que no sirve para nada? ¿Cuántas veces no? Dios mío, perdónanos. Una vez no quise ir a orar con un joven, quería ir a orar y pasaban los días que oraba en mi casa. Pero después entendí que Dios quería que yo vaya al hospital. Tuve un accidente, era un conocido mío, sufrió, no sé si le dieron como 20 puñaladas, era un joven, y no fui a orar por él. Y tenía muchas ganas de ir. Y no fui, pasaron los días, no fui. Y una vez me llaman y dice, falleció tal persona. Hermano, no se sabe la angustia terrible que me dio, la culpa. Bueno, me duele todavía. La culpa, y dije, ¿se había ido? Me sentí tan culpable que capaz que iba y bueno, si Dios hacía algo, iba a ser buenísimo. Si no lo hacía, Dios, que seguramente que lo iba a hacer, pero Dios me estaba diciendo a mí que vaya. Y no fui. Y estos fueron los primeros días, de los primeros años que yo conocí al Señor. Y no fui a ver a ese chico. Y ahí entendí que no tengo que negarme al Señor. Y cada vez que el Señor me dice que vaya a hacer algo, no le voy a decir que lo dudo, como me pasó con este varón. A veces como que pienso que va a pasar, que no va a pasar. Pero en estos días que me pasó esto, Dios me decía, ve y dile que va en el nombre del gran Yo Soy, que Él me envió por Siba. Dios lo envió por Siba a ese lugar inhóspito, a ese lugar donde la palabra no llega. Una vez tuve un sueño que yo iba a un lugar y le decía a Denise, no, quédate porque a donde vas, vos no podés no puede ir conmigo, digo yo, porque no puede entrar a ese lugar, digo yo. Y sabes que el otro día fuimos a repartir vianda y iba con Juan, Flor en la camioneta y Naomi, y fuimos cuando los chicos de la universidad. Yo he entrado al lugar donde ellos duermen. Es un lugar inhóspito. Es un lugar, colchón en el piso, botella, un lugar
muy feo, muy feo. Fui una vez, me atendieron súper bien, muy respetuoso. Fui otra vez, me atendió uno solo porque los otros estaban, no podían siquiera pararse de tanto que habían consumido cosas. Y ahora fui y también los chicos estaban fumando, el miércoles estaban fumando y estaban, los otros estaban adentro también súper drogados, mal, y esos dos que estaban ahí, le pregunté por los chicos y los otros chicos están ahí adentro, tan durísimo, me dijo, tan durísimo, así me dijo. Y el chabón se reía de toda la droga que consumía. Me pedía disculpas, pero se reía el mambo que tenía el chico. Bueno, y cuando iba a bajar, bajamos la camioneta todo, Naomi se baja siempre conmigo. Y le digo a Naomi, no, Naomi, quédate boca. Y Naomi me dice, ¿por qué? Yo quiero ir. No, vos no podés ir ahí. Y me acordé de ese sueño. Me acordé de ese sueño que había tenido de Denise. No podés bajar acá, no podés ir a donde. Porque no es un lugar para que vayan ahí. Así que esto es lo que quería compartir. Si usted llegó con angustia, con depresión, como este varón, que le ponen el rey, ahí escuchó unos mensajes que decía, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Él, el gran Yo-Yo, te mandó a llamar. Si tenés alguna dificultad, porque llega un momento que, hermano, seamos cristianos, conozcamos al Señor, pero hay un quiebre, hay un momento que tenemos que acercarnos al Señor y decir, listo, Dios mío, te necesito. Y la otra parte, que es ser como este varón, como Siba, que va a buscar a ese que necesita de Dios. Así que esta es la palabra que quería compartir. Que el Señor, bueno, haga lo que tenga que hacer. Y usted haga lo que Dios nos mandó a hacer. Amén.